de un área del saber a otro. Entonces, teniendo en cuenta esto, es fundamental que veamos algunos ejemplos que nos van a permitir entender un poquito más esta diferencia entre cada una de las áreas del saber. Así que les doy la bienvenida a este nuevo video. Espero que apunten todo en su diario de notas y puedan tener claridad en los ejemplos que les vamos a brindar. Si bien no podemos darle ejemplos de todas las áreas, es fundamental que usted pueda anotar y transferir el conocimiento a su área del saber. Ahora bien, si es el caso de las maestras y maestros de preescolar, es fundamental también que usted haga la transferencia a cada una de las dimensiones del saber. Entonces tenga en cuenta que en esa dimensión corporal, pues vamos a incluir artística, vamos a incluir educación física y lo que aprendamos de allí nos va a servir para poderlo aplicar en el área en esa dimensión corporal, en la dimensión espiritual, entender la didáctica propia de la religión es fundamental y en esa dimensión comunicativa, entender los procesos de español y de inglés va a ser fundamental para poder aplicarlos en la dimensión comunicativa. Ahora, en el caso preescolar también es fundamental tener en cuenta todas esas actividades rectoras, la literatura, el medio ambiente, el desarrollo también de esos procesos de carácter social, de acuerdo con las etapas evolutivas del niño y entender cómo son las dinámicas propias de acuerdo con cada edad, le van a permitir a los maestros de preescolar, de primaria y de secundaria desarrollar diferentes formas de presentar el conocimiento de maneras prácticas y que pues puedan significar realmente un aprendizaje de por vida para nuestros estudiantes. Veamos entonces los ejemplos que les traigo el día de hoy. En el caso del área de ciencias naturales, recordemos que para poder analizar didácticamente las áreas, hemos tomado 4 elementos fundamentales. Primero, lo intradisciplinar, los que tienen que ver con qué, con el desarrollo del pensamiento propio del área del saber. Por ejemplo, procesos específicos del área a nivel cognitivo y procedimental en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en matemáticas. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, procesos fundamentales en el área son la interpretación y representación del lenguaje matemático, perdón, la argumentación de los procesos matemáticos llevados a cabo y obviamente un proceso fundamental en matemática es la resolución de problemas. Entonces hay que trabajarlo de acuerdo con eso. Ahora, intradisciplinarmente también tenemos en cuenta las mediaciones propias del área a partir de los componentes del área. En el caso de matemáticas, pues los componentes son el pensamiento numérico, el pensamiento aleatorio, el pensamiento espacial. Entonces, es importante que vayamos pensando qué mediaciones son propicias para cada uno de esos pensamientos. En el caso de las ciencias sociales, hay unos ámbitos que son el histórico-cultural. eh, También es importante ese ambiente geográfico ambiental y el ético-político, y partiendo de esos ámbitos nosotros generamos diversas mediaciones. Lo importante es que en el caso de las ciencias sociales podamos relacionar unos ámbitos con otros. Ahora bien, en cuanto a lo interdisciplinar, ya tiene que ver, perdón, con la relación entre las diversas áreas del conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo yo generar mediaciones didácticas desde el lenguaje hacia las ciencias sociales, hacia las ciencias naturales, hacia las matemáticas? En ese sentido, yo puedo generar ejercicios de escritura, de ensayos en torno a situaciones cotidianas de las comunidades cercanas a la escuela,
en los que el estudiante tenga que manejar estadísticas y entonces entran las matemáticas a aportar aquellas estadísticas, aquellos porcentajes y a generar un trabajo pues mucho más situado de las matemáticas en una situación real de una comunidad para escribir un ensayo y para configurar un argumento en favor de la tesis que está diciendo el estudiante. Ahora, en ese mismo orden de ideas, si estoy trabajando ensayos, puedo tomar los conocimientos propios de las ciencias naturales para indicar desde las ciencias naturales cómo los daños en el medio ambiente generan también daños en la salud. Y esa relación interdisciplinar entre las áreas va a ser fundamental porque va a permitir que el estudiante entienda de manera más sistémica el conocimiento. Y entonces aquí es muy importante que los maestros podamos hacer clases en los que contemos con el profe de ciencias sociales, con el de ciencias naturales. Se puede hacer de dos formas, con una secuencia didáctica única en la que entro yo primero el lenguaje, luego el de ciencias sociales, luego el de matemáticas, luego el de ciencias naturales, que es más difícil lograr esa conexión por los tiempos y por todo. O la otra, que cada uno haga su secuencia didáctica, pero yo desde español le pongo ese componente del lenguaje a lo que estamos trabajando. El profe social es ese componente desde las ciencias sociales. El profe natural es ese componente de las naturales, lo que decíamos, los daños a la salud. El de matemáticas, las estadísticas. Y yo en lenguaje le pongo esa construcción del argumento y finalmente la escritura del ensayo como texto académico para defender las ideas. Entonces, es muy importante que logremos esa interdisciplinariedad en las áreas desde lo didáctico y que nuestras mediaciones aporten a ello. Ahora, hay que generar una contextualización también frente a la transferencia del conocimiento en situaciones cotidianas. Y aquí la educación situada es fundamental. Aquí hay que hacer transferencia del conocimiento a situaciones cotidianas. Entonces, ¿cómo el estudiante está aplicando de pronto el texto prescriptivo en el área de español a situaciones de la cotidianidad para poder construir un mueble, para poder sacar plata de un banco, en el cajero automático, para poder seguir una ruta para llegar a un lugar, para poder sacar de pronto la declaración de impuestos y el porcentaje que debe pagar anualmente entre otras cosas. Entonces, ya vimos en general cuáles son los 4 elementos. Quiero mostrarles ahora con 2 ejemplos, uno con ciencias naturales y uno con educación física, cómo aplico estos 4 elementos didácticos. En primer lugar, el pensamiento científico, esa indagación científica es fundamental en las ciencias naturales. Hay que desarrollar el pensamiento científico. Uno de los procesos fundamentales es la indagación científica y otro, la explicación de fenómenos científicos. Son fenómenos fundamentales que el niño tiene que aprender o el joven y tiene que explicarlos a partir de la indagación y del uso del pensamiento científico. Entonces, en torno a eso, nosotros generamos diversas mediaciones, clases didácticamente desarrolladas pensando en que el estudiante indague. ¿Y qué es eso? Que genere hipótesis. Que en la clase de hoy yo diga, hoy van a generar hipótesis. En la clase dentro de 8 días, hoy van a generar hipótesis. En la clase dentro de 15 días, hoy van a generar hipótesis. Eso se vuelve una rutina del pensamiento
que va a permitir que el estudiante haga indagación científica cada vez que se encuentre con un nuevo fenómeno. Entonces, didácticamente la indagación se vuelve como una rutina, un hábito maravilloso que permite que el estudiante desarrolle un proceso más asertivo frente a los eventos y fenómenos de la naturaleza que observa y puede hipotetizar en torno a esos eventos y fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, lo intradisciplinar que vemos allí, las mediaciones didácticas de acuerdo con los componentes del área. ¿Cuáles son los componentes del área de ciencias? Entorno vivo, entorno físico y el entorno de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué hago yo para desarrollar procesos didácticos en esos tres entornos? Pues puedo generar procesos de observación, formulación de hipótesis, realización de experimentos, análisis de resultados y elaboración de conclusiones, que el estudiante escriba informes científicos de acuerdo con esas observaciones por cada entorno. Por ejemplo, que pruebe hipótesis y teorías, que haga una observación y formule una hipótesis, que realice experimentos y analice los resultados. Entonces, allí hay mediaciones didácticas efectivas. No es necesario que usted tenga un mega laboratorio para que el estudiante haga todos estos elementos desde lo didáctico, ¿no? Nosotros podemos hacerlo en el aula, observaciones directas a plantas, de videos, de comportamiento animal, en los que el estudiante haga hipótesis, escriba de pronto y analice conceptos, teorías, y le van a ayudar de manera muy asertiva a desarrollar esos procesos científicos que necesitamos. Ahora, la relación del área con otras áreas en las ciencias naturales, cómo se trabaja desde lo didáctico. Perdón. Allí trabajamos a partir del uso de las matemáticas como sistema de las ciencias naturales como eh, enlace con las matemáticas. Y entonces aquí podemos utilizar las matemáticas como un sistema simbólico que le permite a usted en ciencias naturales cuantificar y construir modelos sencillos de los eventos y de los fenómenos que observan. Entonces usted ve que en las ciencias naturales tenemos ecuaciones, tenemos fórmulas, tenemos leyes que se expresan en lenguaje matemático. Entonces, ahí hay una relación interdisciplinar entre la matemática, perdón, y las ciencias naturales. Ahora bien, veamos la contextualización y la transferencia del conocimiento desde una educación situada en las ciencias naturales para entender mejor la didáctica propia de las ciencias naturales. Por ejemplo, yo puedo utilizar el ADN para determinar la paternidad de una persona. O puedo identificar a criminales y resolver casos de inmigración a partir del ADN. Puedo también utilizar ese ADN para identificar a una persona desaparecida o una persona víctima de un desastre. Entonces, fíjese cómo el conocimiento científico es muy práctico. Y en vez de pronto estar así como poniendo el concepto en clase, el ADN es esto y esto, porque no les genera una misión para que se vuelvan detectives e investiguen el ADN a partir de un caso forense en el que se vuelvan detectives y luego se vuelvan científicos forenses y puedan dar la solución del problema a través del ADN? Entonces, esas son mediaciones didácticas posibles cuando hay contextualización y cuando logramos hacer una transferencia del conocimiento en situaciones cotidianas. Vámonos ahora con educación física. En educación física hay que trabajar varias cosas. En educación física hay que trabajar las percepciones internas, son procesos de carácter motor, cognitivos, también se presenta esa capacidad de relacionar lo corporal con lo cognitivo. Entonces hay percepciones internas, percepciones externas, hay cualidades motrices y hay cualidades de dominio de sí mismo y de juicio. Entonces en mis clases yo sé que tengo que trabajar a nivel de percepciones internas, clases
en las que los ejercicios pongan al niño o al estudiante, al joven, a reconocer su propio cuerpo, a tener rapidez y seguridad en su propio cuerpo para conectar esas percepciones internas con las percepciones externas y tener agudeza en los sentidos. Ahora bien, tengo que generar ejercicios donde haya agudeza óptima, donde haya velocidad, fuerza, donde haya ejercicios de habilidad, resistencia, capacidad de relajación que lleven al estudiante, por ejemplo, a través del mindfulness, a reconocer su propio cuerpo, pero también a mejorar sus procesos motrices finos y gruesos. El manejo del ojo, la relación ojo-mano, la relación entre las extremidades superiores y las extremidades inferiores, es fundamental en las ciencias naturales y en la educación física. Ahora vamos a hablar más adelante de esa relación entre las ciencias naturales, porque también las ciencias naturales fortalecen la educación física. Ahora bien, vámonos por las cualidades motrices. Cuando hablamos de las cualidades motrices, tenemos que pensar en qué ejercicios de agudeza óptima, de velocidad, de habilidad, resistencia y de relajación vamos a hacer. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bueno que se llama el Tonglen del corazón. Aquí el estudiante aprende a hacer todo un escáner de su cuerpo y luego se ve desde afuera, como si se estuviera mirando desde afuera y empieza a hacer un escaneo de su cuerpo y a partir de la respiración empieza a relajarse. Por eso en educación física se está aplicando muchísimo los ejercicios de mindfulness porque ayudan muchísimo a relajar el cuerpo y a concentrarse y a desarrollar procesos de meditación que ayudan al estudiante a concentrarse en el aquí y en el ahora. Entonces hay mediaciones didácticas nuevas que están saliendo que a lo mejor eran utilizadas hace muchos años, pero que se han ido trabajando desde la didáctica propia de las áreas y que permiten que el maestro pueda aplicarlas en el aula de manera asertiva para que el estudiante se le facilite ese desarrollo de habilidades a nivel de percepción interna y de percepción externa. Las cualidades motrices fundamentalmente son esas. Hay unas cualidades de dominio de sí mismo y de juicio, la comprensión de situaciones desde la educación física, la facultad de encontrar rápidamente las soluciones convenientes también se puede trabajar desde la educación física. En el momento de jugar un partido de béisbol o de básquetbol o de fútbol, el estudiante tiene que tomar decisiones para encontrar rápidamente soluciones convenientes. Es importante también trabajar, comprender situaciones desde los deportes y que los estudiantes puedan desarrollar esas cualidades de dominio de sí mismo y de juicio a partir de las clases de educación física. En el caso de la parte intradisciplinar, será fundamental trabajar competencias deportivas organizadas sistemáticamente a partir de las percepciones internas y las percepciones externas, trabajar entrenamiento deportivo para que el estudiante pueda generar esa percepción interna y externa, sus cualidades motrices y pueda generar cualidades de dominio de sí mismo y de juicio. Y en el deporte juego también tenemos el desarrollo de estas a partir de estas mediaciones didácticas. Ahora bien, en el caso de lo interdisciplinar, o sea, de la educación física con otras áreas, los estudiantes, por ejemplo, pueden trabajar con matemáticas y educación física, medir distancias, medir tiempos, medir velocidades. Entonces, el test de Cooper, empezar a formular comparaciones con la presentación de la prueba que el estudiante hizo hace un mes, con la prueba del test de Cooper que hizo ahora, y el profe de matemáticas y el de educación física pueden trabajar para ver si mejoró el tiempo o no mejoró el tiempo a partir de las operaciones matemáticas para comparar las velocidades de hace un mes con las velocidades de ahora y se puede generar un trabajo interdisciplinar y el profe de matemáticas utiliza la educación física como ese contexto que sirve de pretexto para aprender significativamente. Es muy importante que ellos puedan aplicar esas habilidades matemáticas en situaciones reales y en educación física se nos presentan esas situaciones reales, entonces hay que generar interdisciplinariedad entre las áreas. Ahora bien,
En el caso de la contextualización, lo que les decía hace un ratico, los estudiantes pueden aprender educación física, pero también desde el funcionamiento del cuerpo. Entonces van a entender cómo funciona su cuerpo, su sistema cardiovascular, su sistema respiratorio en las clases de educación física, cómo se genera la nutrición adecuada y la prevención de lesiones para que luego ellos los apliquen en situaciones de su vida real, contextualizando y haciendo transferencia del conocimiento. Entonces, es fundamental que usted tenga claridad en estos procesos. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a poder desarrollar asertivamente ejercicios propios del área. Estamos hablando de la didáctica propia de las áreas. Entonces, como se da cuenta acá, no es lo mismo enseñar ciencias naturales a enseñar educación física, aunque hay encuentros entre las áreas, tanto aquí como acá, y como aquí como acá, hay encuentros entre las áreas, pero es muy diferente la didáctica de las ciencias naturales con la didáctica de la educación física. Al unir todos los procesos didácticos, se fortalece mucho al ser humano, porque no va a aprender de la misma forma todas las clases. Si en todas las clases estamos diciéndole, mire, este es el concepto, lo repiten 2 o 3 veces, ya lo entendieron. Listo, ahora cópienlo del tablero al cuaderno. Listo. Ahora, ¿cuál es el concepto? Es esto. Muy bien, ahora guarden el cuaderno, saquen la hoja. Esa era la didáctica propia en muchos colegios y escuelas hasta hace unos años. De hecho, todavía hay escuelas que prevalecen en eso y colegios. Entonces, si esa es la didáctica propia de todas las áreas, si hacemos eso en matemáticas, en sociales, en ciencias, en español, en inglés, en educación física, en tecnología, en ética, en religión, en artística, pues va a aprender de una sola manera, va a aprender repetitivamente, memorísticamente, con una educación transmisionista, bancaria, y pues no va a generar un aprendizaje más holístico, más integral, porque la didáctica es muy represiva y lo va a alienar en el mismo sistema de pensamiento de lo que los demás me digan y no de lo que yo soy capaz de pensar por sí mismo. Entonces, por eso es fundamental que nosotros generemos esa educación en la que las didácticas propias de las áreas se desarrollan a la perfección en las clases. ¿Para qué? Para que el estudiante tenga diversas formas de aprender, que entró a una clase de educación física y es otra propuesta didáctica, entró a una clase de lenguaje y es otra propuesta didáctica, entró a una clase de matemáticas y es otra propuesta didáctica, y así con las demás áreas del saber. Entonces les dejo este súper cuadro para que lo analicen, lo contrasten y puedan entender cómo podemos aplicarlo en otras áreas del saber. Vuelvo, insisto, si usted es de preescolar, sabe que esto parte de ciencias naturales lo trabajamos en la dimensión cognitiva y esta parte de educación física la trabajamos en la dimensión corporal, así que usted lo puede aplicar perfectamente en preescolar y lo puede aplicar en cada una de las 2 dimensiones que hemos nombrado en este video. Entonces, mis queridos maestros, espero que les haya quedado muy bien.